Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio maravilloso de la virtualidad donde podemos intercambiar experiencias acerca de cómo vivir cada vez mejor y mejor. Este es nuestro programa número 92 de esta serie que se inició con el COVID y que me habían solicitado muchos amigos, conocidos, etcétera, que estuviésemos un poco apoyando esta circunstancia tan terrible que nos tocó vivir con este 2020, ¿no? Este sorprendente 2020 que nos trajo esta pandemia que nos ha tenido amenazados durante todo este tiempo y que se ha llevado, ya más de 1,5 millones de personas en su andar por este planeta. Y que por eso precisamente tenemos que estar pendientes, tenemos que tener cuidado, tenemos que protegernos de esta terrible amenaza que no fue buscada, por lo menos por la mayoría de nosotros, ¿ya? Por una gran parte de las personas que habitamos el planeta. Y que bueno, esto que forma parte de las experiencias de la vida, que forma parte de las cosas que pueden ocurrir, de las cosas que pueden en un momento dado amenazarnos, ¿no? Precisamente por eso, ahora que estamos ante la segunda ola del COVID, se le llama segunda ola porque efectivamente había bajado un poco la incidencia y el número de casos habían bajado en el mes de agosto, septiembre. En septiembre comenzó nuevamente el ascenso, más que todo, ¿por qué? Porque básicamente se descuidaron las medidas preventivas, las medidas de protección saludable que, bueno, ya conocemos, ¿no? Y que ya hemos conversado en tantas ocasiones. Pero que conviene repetir una vez más, sobre todo porque los cálculos que están haciendo los expertos conocedores de esta situación, pues nos dicen, miren, hay que tener cuidado en diciembre. ¿Por qué? Porque precisamente el aumento, las olas, se producen cuando la población comienza a descuidar las medidas de protección efectivas, prácticas, no fantaseadas ni, digamos, mentales, no. Las decisiones físicas, las decisiones materiales, las decisiones en el mundo extensional, porque allí es donde está el virus. El virus está en el mundo extensional, ¿no? Me permito aprovechar para recordar que desde la perspectiva de lo que nosotros trabajamos, de la perspectiva de Neurocodex, sistematizamos las dimensiones que ocupamos en 4 grandes partes o zonas o territorios, ¿no? El territorio material o matergial, hoy en día necesitamos hablar del término matergial para sustituir únicamente lo material. Era lo que antes veíamos como energético por un lado y material por el otro. Ya sabemos, desde la física del siglo XX para acá, sabemos que es una sola cosa, es el mundo matergial, materia y energía, que en el fondo son la misma cosa, ¿sí? Es decir, en el fondo, materia e energía organizada de una manera particular. Eso es todo. Que por lo tanto, al ser organizado de esa manera particular, permite que nosotros, desde nuestros sentidos, la podamos detectar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Son niveles de organización de la materia, no son cosas diferentes.
Entonces tenemos el mundo material o la dimensión material de la vida, tenemos el mundo social, que es el tipo y calidad de relaciones que tenemos unos con otros para crear las sociedades, precisamente, para crear el conglomerado humano. Después tenemos la dimensión mental, ese mundo particular, ese mundo tuyo, ese mundo mío, ese mundo de cada uno de nosotros que está codificado en nuestro sistema nervioso central y desde el cual tomamos todas las decisiones que tomamos. Y la cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual, es decir, la dimensión que trasciende a estas tres dimensiones. Hay quien dice que existe, hay quien dice que no existe, hay quien dice que es un producto social o que es un producto mental, y hay otros que sostienen pues que sí, que hay un mundo trascendente, que hay algo más allá de esta experiencia y por eso se le denomina metafísica. Metafísica significa más allá de la física, ¿ya? Más allá de la física, o sea, más allá de las otras tres dimensiones que hemos mencionado. Allí todavía no tenemos claridad de certeza. ¿Por qué digo que no tenemos claridad de certeza? Porque hay muchísimas versiones. Y cuando hay muchísimas versiones acerca de algo, significa que, que no hay certeza, ¿verdad? Por ejemplo, quizá en la actualidad podemos tener un consenso, ¿verdad? Cualquier persona medianamente informada, medianamente culta, medianamente inteligente, pues afirmará que sí, que nos estamos comunicando a través de una red, ¿verdad?, energética, creada por unos genios extraordinarios que hicieron posible que estando tú en otro lugar, en otra hora, y estando yo aquí en este lugar y en esta hora, podamos tener una conversación en tiempo real. ¿Ya? Eso, creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Cualquiera que esté allí dirá, sí, nos estamos comunicando o bien por Instagram o bien por Facebook. Aquí estamos. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. ¿Sí? Eso es una realidad material. Eso es una realidad que pertenece al mundo de la física. ¿Ya? Base de la química, base de la biología, base de la antropología. Es decir, base de todo lo que consideramos en esta dimensión, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y es muy importante para el tema que nos ocupa hoy. Por acá un abrazo para Marco, que vi que se incorporó por Instagram, a Natalia, que se está incorporando por Facebook, y a Milagros también, buenas tardes, bienvenidas, ¿no? Acá por Instagram también están una serie de personas, los cuales les envío un gran abrazo y un gran saludo. Y precisamente este tema del COVID y este tema de cómo nos estamos manejando de las distintas dimensiones y de la importancia de cuidarnos, particularmente este mes que venimos con la costumbre, con el automatismo, ojo con esto, de que hay que celebrar, de que hay que comer más, de que hay que beber más, de que hay que abrazarse más, de que hay que intercambiar más, de que hay que hacer más fiestas, pues la orden que nos está dando la física es quédate en tu casa, mantén la distancia social, si vas a salir usa tapabocas, si presentas cualquier sintomatología sospechosa, acude a un profesional para que supervise y te haga los tratamientos adecuados para el COVID.
No inventemos, no inventemos. Este 24 de diciembre, la cena acostumbrada tendrá que ser en casita, en intimidad con aquellas personas que ya están viviendo con nosotros. Esa es la orden. Esa es la orden emanada desde la física. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lo mejor que hemos encontrado por ahora, ¿verdad? Para protegernos de no formar parte de la lista de las personas que pasan ya, tengo entendido que pasan de 50 millones de contagiados en el mundo, si mal no me equivoco en la cifra, y pasa más del 1,5 millones de muertos ocasionados por esta pandemia. ¿Y qué tiene que ver esto con vivir ingenuamente? Muchísimo, ¿verdad? Nos damos cuenta de lo mucho que tiene que ver con vivir ingenuamente. Porque lo voy a decir hablando claro. ¿Qué es vivir ingenuamente? Vivir ingenuamente es vivir creyendo en nuestras creencias. Lo repito con calma. Vivir ingenuamente es vivir creyendo en nuestras creencias. Es decir, aquello que hemos vivido hasta ahora y que hemos conceptualizado como principios fundamentales de qué es la vida, quiénes somos nosotros, para dónde vamos, qué queremos, qué podemos esperar de los demás, todo eso tenemos que estarlo cuestionando diariamente. Si no haces eso, estás viviendo ingenuamente. Y la consecuencia de vivir ingenuamente es que se te va a problematizar la vida. La vida se te va a convertir en un problema. Es decir, va a pasar de compleja que es la vida, va a pasar a complicada. ¿Ya? Me interesan mucho sus comentarios, me interesan mucho sus preguntas, me interesan mucho sus intervenciones, porque lo que estoy diciendo no suelo escucharlo, no suelo verlo en los videos, no suelo mirarlo por las redes, sino cosas totalmente distintas que cuando yo las veo, que cuando las analizo, que cuando le metemos la lupa neurocódex en el equipo, nos damos cuenta que son ingenuidades, que son tremendas ingenuidades, inocentadas que en muchos casos se pagan muy caro, muy caro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por eso vuelvo sobre el caso, primero porque la gran amenaza que tenemos en este momento delante de nosotros, de todo el montón de amenazas que constantemente recibimos de la vida. ¿Ya? Estamos amenazados por la reducción de la capa de ozono, estamos amenazados por los cambios climáticos, estamos amenazados por los cambios, por supuesto, producto del cambio climático, cambios bruscos de temperatura, de lluvia, de todo aquello que era antes estable. Entramos en un mundo de profunda inestabilidad. Y curiosamente esa inestabilidad se extiende a nuestras posibilidades sociales y mentales. ¿Ya? Y por lo tanto también espirituales. La llegada de estos medios, de este maravilloso, digamos, recurso social y material que me permite, como les digo, que yo pueda conversar con ustedes sin importar el lugar geográfico, material donde se encuentra, sin importar la hora, sin importar lo que pensamos igual o diferente uno de otro.
Lo cierto es que estamos aquí, juntos, compartiendo. Compartiendo. Dice Marco, los problemas de pareja, por ejemplo, y me refiero al no ponerse de acuerdo, llegar a acuerdos. Exactamente, mi querido Marco. ¿Ya? Esto se expresa, por supuesto, en la pareja. ¿Por qué? Porque cada uno parte de sus creencias. Y cuando nosotros nos unimos, partimos de creencias diferentes. Es así. Entonces, por lo tanto, al unirnos tenemos que crear cuáles van a ser nuestras creencias comunes. Es decir, al configurar una pareja, nosotros estamos repitiendo el patrón que hicieron nuestros padres. Dos desconocidos se unen por un interés común. ¿Cuál es ese interés? ¿Y cuáles son las creencias que hay alrededor de ese interés común? Pero nosotros solo podemos crear un interés común en la medida que interactuamos. Es decir, en la medida en que mis creencias las compatibilizo con tus creencias. ¿Ya? Entonces, ya no podemos vivir ingenuamente. Es decir, si mis creencias tienen esta forma y tus creencias tienen esta forma, entre los dos tenemos que crear un sistema de creencias de esta forma. Para poder estar juntos, para poder ser equipo, para poder ser cómplices, para poder avanzar en la vida como equipo. Si no, es como que un jugador espía entra en un equipo, ¿verdad? Y comienza a sabotear las jugadas. ¿Ya? A sabotear las jugadas porque no hay el consenso acerca de lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, si él empieza a patear la pelota para que vaya al otro equipo y sea el otro equipo que gane el juego, porque le pagaron, porque lo sobornaron o porque simplemente la persona es un espía, pues lo más probable es que el juego se pierda. Lo más probable es que el juego se pierda. Pero si yo soy capaz de decir, bueno, pero si yo con estas personas, y lo mismo podemos extender esto al trabajo, podemos extenderlo a las amistades, podemos extenderlo al grupo social al cual nosotros queremos pertenecer, ¿verdad? Yo puedo ajustar eso que creía en función de la nueva necesidad que se ha planteado en la relación. ¿Ya? Por eso es que vivir ingenuamente es vivir creyendo en nuestras creencias. Vivir inteligente y saludablemente es estar dispuesto a cada día darle cuidado, mantenimiento y reparación oportuna a cada una de mis creencias. ¿Qué significa reparación oportuna en este caso? Reparación oportuna significa que yo hago gestiones para mejorar, para superar lo que venía creyendo, porque he descubierto que hay formas de enriquecimiento. Enriquecer nuestras creencias. Este es un fenómeno que ocurre automáticamente. Este es un fenómeno que ocurre naturalmente. Ojo con esto. Por ejemplo, las creencias que teníamos de niños, ¿se acuerdan? Cuando éramos niños. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerden, miren un niño. ¿Cuáles son las creencias que tiene un niño? Son tremendamente ingenuas, en el sentido de que no se han desenvuelto ni en el mundo material, ni en el mundo social, ni en el mundo espiritual, y por lo tanto son muy básicas, son muy elementales, son muy imprecisas, y no solo imprecisas, generalmente ineficientes.
para vivir. ¿Ya? Para vivir saludablemente. ¿Mm? Por ejemplo, una de las creencias que uno suele traer de niño es con respecto al valor de las chucherías frente a los alimentos, de las cosas sabrosas por encima de la alimentación. Hay muchas personas, por ejemplo, que esa creencia no la cambian nunca. Y entonces dicen, bueno, no, lo saludable es que uno coma lo que le gusta. ¿Mm? Pero resulta que el gusto, sabemos hoy por hoy, ¿verdad? Científicamente comprobado, sabemos que el gusto es algo que nosotros desarrollamos. Venimos con un protogusto, una inclinación. ¿Mm? Pero eso se va cultivando en la medida en que nosotros vamos combinando ese gusto con lo emocional, con lo social, con lo reconocido, aprobado, sobre todo desde el punto de vista afectivo. Por eso es que los platos de nuestra madre generalmente son los más sabrosos. ¿Ya? ¿Verdad? Si ella cocinaba bien. Y además si le ponía cariño y le ponía esa salsa afectiva para que yo fuese con el tiempo refinando mi gusto y valorando eso. Por eso es que ustedes ven muchas personas, por ejemplo, incluso localidades, ¿no? Una persona es de una localidad y dice, la mejor comida es la de mi localidad. Eso es una verdad mental, ¿verdad? Significa que yo he cultivado mi gusto inclinándolo hacia ese lugar. Por lo tanto, otro tipo de comida dice, bueno, pero no es tan sabroso. Y entonces lo sabemos, ¿verdad? Esto es vox populi. Las personas que son de determinada región tienden a valorar como más sabrosa y más nutritiva a ¿cómo se llama? A los alimentos que se producen en esa región y la manera como se cuecen o se presentan esos alimentos. ¿Ya? Entonces, eso es un acto de ingenuidad. Ese es un acto de inocencia. Ese es un acto de ignorancia. ¿Ya? Pero que tiene fuerza mental y que es apoyado por la fuerza social. Por lo tanto, lo constituyo en una realidad, en una verdad. Y eso es lo que llamamos una creencia. Cuando nosotros sostenemos que algo lo vivimos como real. Lo vivimos como que es así. Ahora, ¿qué ocurre? La ciencia tiene una particularidad. Es decir, quien se mete a científico tiene que hacer como una especie de juramento. ¿Cuál es el juramento? Esto puede ser verdad hasta que algo me diga no. Y cuando algo me diga no, ahí yo me rindo. Y digo, ok, cambio mi criterio. En ciencia, a las creencias se les llama hipótesis. ¿Verdad? Una hipótesis es una afirmación acerca de algo. Puede ser, ¿existen los marcianos? Hasta ahora las evidencias nos dicen no. Por lo tanto, un científico no cree en los marcianos. Hasta que aparezca el primero, o hasta que aparezca algún registro de vida en Marte. Cuando aparezca algún registro de vivencia en Marte, el científico dirá, wow, lanzó la hipótesis de que sí existen los marcianos. ¿Ya? Fíjense que ahí es una hipótesis inversa, una hipótesis negada. Pero, por ejemplo,
Una hipótesis que está ahorita sobre el tapete es que la ivermectina, por decir algo, un medicamento que está muy de moda y muy sobre el tapete, sirve para prevenir y curar el COVID. Esa es una hipótesis. Ahora, es una hipótesis de alcance estadístico. ¿Por qué? Porque la otra cosa que la ciencia, ante la cual la ciencia ya se ha rendido, como evidencia, es que vivimos en un mundo probabilístico. Lo llamamos estocástico, le damos el nombre estocástico a ese que no es una afirmación universal, sino que es una afirmación que tiene una tendencia. La esencia de la estadística es que hay tendencias. Es decir, que dentro de los comportamientos grupales hay diferencias individuales. ¿Ya? Un abrazo para Sebastián. Bienvenido, Sebastián. Sebastián es un amigo que tiene sus creencias, tú sabes, bien, como estamos mencionando, bien incipiente, porque Sebastián tiene entre 5 y 7 años, ¿no? Sí, es así, ¿no? A Sebastián, 5, 7, ¿cuánto es que tienes tú? Anda por ahí, ¿no? Entonces, tiene 7 años, 7 años tiene Sebastián. Entonces Sebastián está en esa edad en la cual todavía está lleno de un montón de creencias que van a ser sustituidas en la medida que él vaya creciendo. Ahora, ¿qué suele ocurrirnos cuando vivimos ingenuamente? Cuando vivimos ingenuamente, lo que suele ocurrir es que las creencias que ya instalamos en la adolescencia las asumimos como verdades verdaderas y nos acompañan toda la vida. Eso es vivir ingenuamente. Eso es vivir inocentemente. Eso es vivir en el filo de la navaja. En el filo de la navaja. ¿Por qué? Porque si esas creencias resultan útiles a la sobrevivencia, bueno, nos puede ir más o menos, sobrevivimos. Y hay personas que pasan de los 100 años caminando sobre el filo de la navaja. Ahora, ¿qué suele ocurrir a la mayoría de esas personas? Que sobreviven. Sobreviven, no viven, sobreviven. ¿A qué llamo que sobreviven y no viven? A que viven una vida de fracasos, a que viven una vida poco productiva, a que viven una vida de sufrimiento, de dolor, de enfermedades, de montones de cosas. ¿Por qué? Porque no actualizan sus creencias. Y en un mundo que se va haciendo cada vez más complejo y más veloz, sobre todo eso, más veloz, sobre todo desde el punto de vista social, mental, espiritual y con consecuencias materiales. ¿Ya? Entonces, si no vas actualizando tus programas tal cual como actualizan los programas en las computadoras, programas de creencias, pues te vas quedando atrás, te vas quedando atrás, te vas quedando atrás. Entonces, las oportunidades se van limitando. Fíjense, en las empresas suelen utilizar un sistema que nos parece en Neurocode bastante interesante. Es lo que llaman el FODA o DAFO. Consiste en lo siguiente: atributos externos y atributos internos en la relación con el mundo, ¿no? Sobre todo con el mundo empresarial en el caso de las empresas. Pero nosotros tomamos esto para hacerlo universal, para todo, ¿no? Entonces, las siglas son F de fortaleza, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. Entonces, el FODA o DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Depende.
Depende del gusto del usuario, lo pondrá de una manera o lo pondrá de otra. Pero ¿qué es lo interesante? Que fíjense, las fortalezas y las oportunidades, las fortalezas y las debilidades le pertenecen al propio ser. ¿Ya? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué son fortalezas? Aquello que me facilita vivir cada vez mejor y mejor. ¿Verdad? Por ejemplo, la flexibilidad en las creencias, la flexibilidad en las capacidades, la flexibilidad en los comportamientos, la flexibilidad en la capacidad de negociación, intercambio, comunicación, etcétera, etcétera. Esas son fortalezas. ¿Cuáles son las debilidades? Cuando tenemos rigidez en cualquiera de esos aspectos. Tenemos rigidez de creencias, ¿verdad? Tenemos rigidez de competencias, no aprendemos cosas nuevas, sino, bueno, ya yo salí de la escuela, ya yo no tengo más nada que aprender. ¿Ya? En los comportamientos, entonces, siempre respondo con ira cada vez que alguien piensa distinto a mí, por ejemplo. Eso es una debilidad de comportamiento. Y una debilidad de capacidad de interacción si no mejoro, por ejemplo, mi empatía, mi ternura, mi capacidad de negociación, etcétera, etcétera. Por eso esto hay que estarlo actualizando permanentemente. Hay que estarlo actualizando. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver con claridad, ¿verdad?, cómo inclinamos la balanza hacia el aspecto de la prosperidad, de la productividad, de la alegría, del bienestar, de la salud, de la longevidad, de la felicidad, o nos vamos por el otro camino. ¿Ya? El camino de el fracaso, el camino de la baja productividad, el camino de la enfermedad, el camino del malestar, el camino de los conflictos, el camino del acortamiento de la vida, de la infelicidad o del sufrimiento. Entonces, fortaleza y debilidades, eso me pertenece a mí, eso le pertenece a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades en cuanto a las creencias, por ejemplo? Y después tenemos las oportunidades y las amenazas. ¿Qué son las oportunidades? Cuando el mundo, ya sea social, ya sea material o ya sea espiritual, me da la oportunidad de avanzar. Por ejemplo, me llaman de una empresa, yo soy hábil, a lo mejor que digamos, soy un ingeniero hábil en construcción y tal, y me llaman de la más importante empresa de construcción y me dicen, mira, hay un cargo aquí disponible, ¿estás dispuesto a ofrecerte? ¡Wow! Es una oportunidad. Ahora, también hay amenazas. Por ejemplo, el COVID. Y entonces el COVID viene y ¡pum! No, mira, ahorita no te podemos contratar porque con el COVID más bien estamos reduciendo el tipo de trabajo que llevamos a cabo. Eso es una amenaza. Entonces fíjense que el proceso de interacción, y esta es la primera creencia importante que hay que desafiar. Es que hay la creencia, por ejemplo, y por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con las redes, hay que tener mucho cuidado con los que se publica por allí. ¿Por qué? Porque hay mucho, lo que llaman ahora fake news. Entonces, una de las fake news que más abunda en la actualidad es que el poder está dentro de ti y tú puedes. Si quieres, puedes. Ojalá fuera así de sencillo, ¿no? No, no es tan fácil. No es tan fácil. Es un acto de ingenuidad creerse eso, ¿no? Ahí está el COVID y diciembre tenemos que cuidarnos más todavía, extremar las medidas.
porque estamos en pleno ascenso de la segunda ola. Eso es una amenaza real, concreta y precisa. Entonces, hay que ver cuáles son las oportunidades que tengo. Bueno, la oportunidad que tengo es que venden tapabocas por todos lados. La oportunidad que tengo es que en todos los negocios están facilitando las cosas, porque entonces tienes que usar el gel, tienes que entrar con tapabocas, tienes que mantener una distancia social. Entonces esas son las oportunidades que me está brindando el mundo externo, el mundo social y el mundo material. ¿Ya? ¿Cuáles son mis fortalezas? Mis fortalezas, bueno, frente al COVID, hay que estar muy claro en que no tenemos muy claro nuestra fortaleza, es decir, cuál es el estatus de nuestro sistema inmunológico para lidiar con este virus en específico. Eso está muy oscuro todavía. Eso está muy oscuro todavía. ¿Ya? Ahora, si sabemos que si aprovechamos ciertas oportunidades, por ejemplo, una alimentación saludable, es decir, crudo, orgánico, fresco, limpio, puede favorecernos. Puede favorecernos. Recordemos también que en esto todavía nos manejamos con criterios estadísticos y no muy claros todavía. Por ejemplo, es la vacuna, esta vacuna que está tan discutida y tal, y que ya se está probando en todas partes del mundo y ya los países están adquiriendo millones de dosis. ¿Es útil? ¿Es una oportunidad o es una amenaza? Tampoco está claro. No está claro. Fíjense, ¿no? Por eso no podemos tomar partido. Es decir, o sea, si ustedes me preguntan, Luis, ¿me vacuno o no me vacuno? Yo les dispararía un discurso de unos 20 minutos acerca de las ventajas y las desventajas de vacunarse. ¿Ya? Y les diría, es una decisión de riesgo que has de tomar. Porque esa es la realidad. Hablemos claro. ¿Ya? Natalia por aquí nos dice tomar agua, solo cuidarnos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer por ahora? Natalia ha dado una clave interesante. Por ejemplo, hay aguas de aguas. Nosotros recomendamos, por ejemplo, estas aguas que son tratadas especialmente, que se ofrecen en el mercado, que han recibido tratamientos de variofiltraje, que han sido estimuladas nanotecnológicamente, etcétera, etcétera, que han demostrado una buena eficacia. Y sí, por lo menos 8 vasos al día, mantenerse hidratado, sobre todo los de edad avanzada. O sea, sobre todo las personas mayores de 55 para arriba, vamos a decir así, mantenerse hidratado permanentemente, muy hidratado. Y las medidas generales que no garantizan 100%, pero que sí ayudan a protegernos. La distancia social, mantenernos en casa, el uso de tapabocas y estarse lavando las manos permanentemente, porque sí, podemos recoger virus por allí, si al llevarlo a la cara, podemos entonces contagiarlo. Y la creencia de que diciembre hay que celebrar porque sí, bueno, celebren intimidad. La creencia de que para celebrar tenemos que estar juntos físicamente y tenemos que comer en exceso y tenemos que beber en exceso, empecemos a modificarla, actualicemos ese programa. Hay que actualizarlo al día de hoy. Si no, estás viviendo ingenuamente. ¿Ya? Estás viviendo ingenuamente. Si crees que hay verdades absolutas, salvo que
Son creencias. Yo te diría, eso es lo único que se ha demostrado, solo podemos tener creencias, no verdades absolutas, como les digo, ya la misma ciencia también reconoce y acepta eso. Nos manejamos con hipótesis, es decir, nos manejamos con creencias provisionales. Provisionales. En función de lo que vamos viviendo, vamos modificando ese conjunto de creencias. Creemos en Neurocódex que es la mejor manera. Y hasta ahora la naturaleza nos los confirma. Quien vive de esa manera suele tener mayor monto de felicidad que quien no vive de esa manera. Eso es, ¿ya? Eso es. Aquí nos dice Isabel, el tema de la vacuna, asumir la responsabilidad de lo que hacemos, dejamos de hacer parte de la aventura de vivir. Exactamente. Y fíjense, ¿cuál es la otra realidad que estamos viviendo? Una realidad social. Nosotros somos unos animales que nos organizamos jerárquicamente. Esto es biología. ¿Ya? Esto es la naturaleza hablando. Nosotros nos organizamos jerárquicamente. Venimos de un papá y una mamá que son jerárquicamente nuestros modelos y por eso los admiramos, los queremos, los respetamos, toda esa serie de cosas y le hacemos caso. ¿Ya? Y aprendemos a que sí, a que somos jerárquicamente organizados. Entramos en una organización y esa organización tiene una junta directiva, tiene unos dueños, tiene una junta directiva, tiene un presidente, tiene un gerente, tiene Entramos en el colegio y entramos por kinder, primer grado, segundo grado, tercer grado, Vamos a la universidad, primer año, segundo año, nos graduamos y entonces somos fellow, somos senior, somos, y vamos ascendiendo así. CEO. ¿Ya? Es decir, y políticamente, ¿política qué es? El arte de administrar lo público, eso es lo que es la política, ¿no? Entonces, políticamente también, entonces tenemos un jefe de parroquia, tenemos un gobernador, tenemos un presidente, tenemos un poder legislativo, tenemos un poder judicial. Nos seguimos organizando jerárquicamente. Socialmente, bueno, hay quien tiene más prestigio y más dinero y entonces por lo tanto está por encima y lo demás está por debajo y así. Y es una pirámide, vivimos en pirámide. Esa es la realidad. George Soros quiere destruir esa pirámide, por ejemplo. Bueno, veremos si lo logra. Hasta ahora la historia ha estado asignada por eso. Es una ley biológica. Queramos o no, nos organizamos jerárquicamente, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que los gobiernos, que son los encargados de vigilar que la sociedad pueda funcionar más o menos armónicamente, ese es el trabajo de ellos, el trabajo teórico, ¿no? Ellos ¿qué es lo que tienen que hacer? Que nosotros como conglomerado podamos ir avanzando y no que se cree una cuestión anárquica donde cada quien hace lo que le da la gana, porque ahí sí nos estrellamos. ¿Eh? Entonces los políticos son los encargados de eso. Para eso votamos por ellos en la democracia o se imponen en la dictadura, ¿no? ¿Para qué? Para guiar el rebaño. Para guiar el rebaño. Y entonces hay países ya que están decidiendo, aquí vamos a vacunar a los que nosotros, los políticos, los jefes, por ahora, nos dé la gana. Y pueden crear leyes para obligar a la gente a vacunarse. Esa es la realidad. Entonces, con esto hay que... ¿Cómo jugamos con eso? ¿Cómo jugamos con eso? Esa es la realidad ante la cual estamos en este momento, ¿verdad? Sobre todo en relación al comentario de Isabel, ¿verdad? Asumir la responsabilidad de lo que hacemos o dejamos de hacer, parte de la aventura de vivir. Entonces llega un momento en que uno tiene que asumir la decisión.
Yo asumo esta decisión. Y cuando uno asume la decisión, como dice Isabel, asumimos la responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Yo respondo. Yo respondo por la decisión y sus consecuencias. Y en eso es que se fundamenta, por ejemplo, las leyes. Usted responde por la decisión que tome, por la decisión que ejecute y por las consecuencias materiales, sociales, mentales y espirituales que eso arrastre. Entonces pudiéramos decir, gracias a Isabel, pudiéramos decir, vivir contra ingenuamente es vivir responsablemente. O sea, asumir que soy yo el que ha de responder. No dice Isabel, un ejemplo en el que una hipótesis es verdad hasta que algo me diga lo contrario. Bueno, la más famosa de todas, en el campo de la ciencia, por ejemplo, fue la idea de Newton. Newton dedujo, gracias al cálculo diferencial, etcétera, etcétera, dedujo las órbitas de los planetas, ¿no? Dónde estaban colocados y cómo giraban y tal y qué sé yo. ¿Ya? Y eso era verdad. Eso era verdad. Y para deducir eso, él asumió que el tiempo y el espacio eran unas variables absolutas. Es decir, que existía el Dios tiempo y existía el Dios espacio. ¿Verdad? Es absoluta. Lo único que es absoluto son los dioses. No hay más nada que sea absoluto, ¿verdad? Y vino el muchachito, para el momento muchachito, ¿verdad? Albert Einstein, y dedujo otra cosa, que además explicaba un comportamiento anómalo, ¿verdad? Las anomalías son las grandes contribuciones al desarrollo de la ciencia. Que es una anomalía, algo que no cuadra dentro de la hipótesis que estamos afirmando. Por ejemplo, dentro de la creencia que afirmamos, hay algo que no cuadra. Por ejemplo, un paciente recibió ivermectina y no se curó. Ok, entonces ese es un hecho, un dato que no cuadra dentro de la hipótesis. Entonces tengo que conseguirle una nueva creencia que sea mayor. Entonces Albert Einstein hizo una creencia mayor. Lo llamó la teoría especial de la relatividad. ¿Por qué la llamó de la relatividad? Porque dentro de su concepción, tiempo y espacio eran relativos al movimiento de quien observase los acontecimientos. Y eso permitió explicar la anomalía de Mercurio. ¿Ya? Entonces fue cambiado la creencia newtoniana por la creencia einsteiniana. Ese es un ejemplo desde la ciencia. Un ejemplo desde la situación actual es la ivermectina a este paciente no le funcionó. Entonces tengo que buscar una creencia que me explique por qué no funcionó en este caso. Eso está pendiente. Eso está pendiente. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo una creencia, ¿verdad? Supongamos, yo puedo tener la creencia de que mi esposa me hace caso en todo lo que yo diga. Es una creencia, ¿verdad? Es una creencia. Mi esposa me hace caso en todo lo que yo diga. Y resulta que un día hace lo contrario. Entonces, yo tengo que cambiar mi creencia por una que diga, pero hay sus excepciones, por ejemplo. Y las excepciones tienen que tener a su vez una explicación. Esa es la ruta científica, esa es la ruta que proponemos para vivir la vida también. No es tan complicado. Es un poquito complejo, pero no complicado. ¿Ya? Es decir, complejo significa que está tejido. ¿Ya? Complicado significa que está enredado.
que no es el tejido que yo quiero, que no es una tela, que no es una camisa, por ejemplo, que está tejida. La camisa está tejida, sino que es un poco de telas que están ahí cosidas al azar. Eso es lo que es complicado. ¿Ya? Entonces, la vida puede ser compleja, pero yo uso mi camisa. Es complejo hacer una camisa, ¿verdad? Fíjense, ustedes tienen que hacer el patrón, tienen que buscar la tela, recortar la tela, coserla en una dirección específica, ponerle los botones donde van y tal. Pero para el que la usa, es sumamente sencillo. Bueno, ni tan sencillo. ¿Se acuerdan cuando estaban chiquitos mirando a los hijos? Entonces se ponen el botón donde no es y tal, y qué sé yo, y no pueden abotonar. Es decir, algo que era muy complicado lo fuimos haciendo sencillo en la medida en que fuimos practicando los procedimientos adecuados para después cambiar nuestra creencia y pasarla de complicada a sencilla. Eso es lo que hacemos en el colegio, Isabel, ¿verdad? Isabel es miembro del colegio, ¿verdad? ¿Qué hacemos en el colegio? En el colegio le enseñamos a las personas a abotonarse la camisa, a elegir la talla adecuada y a que aprenda a reconocer los distintos colores para que después elija el color que quiere. Con criterios. Que los criterios son las derivaciones de las creencias que nos sirven para aplicarlas, convertirlas en competencias, en habilidades y después en comportamientos específicos. Ese es el diseño deductivo de un entrenamiento para dejar de ser ingenuo y empezar a ser inteligentemente guiado. Esa es la clave. Así que bueno, mis queridos amigos, creo que por hoy ya está suficiente también. Me despido por ahora. El sábado nuevamente tendremos otro encuentro para conversar sobre estas amenidades. Un abrazo y seguimos.